Es solo una estúpida ceremonia, mamá. Que yo vaya no lo traerá de vuelta de entre los muertos. Eso fue lo que dijo mi hijo Roberto cuando él y su esposa Sofía se saltaron el funeral de mi marido. 6 meses después, cuando le llegaron noticias de mi inesperada herencia, apareció en mi puerta con la mano extendida. Fue entonces cuando me di cuenta de que la venganza es un plato que se sirve frío, y el mío iba a estar helado. Si estás viendo esto, suscríbete y cuéntame desde dónde me ves. Soy Dolores Millán y hace 3 semanas enterré a mi marido de 42 años completamente sola. No porque no tuviera familia, sino porque mi único hijo decidió que el último adiós de su padre no merecía su valioso tiempo. Roberto me había llamado la mañana del funeral, mientras yo planchaba el traje azul marino de su padre, el que Eduardo llevó en nuestra boda. Mira, mamá, Sofía y yo lo hemos hablado y, sinceramente, ¿qué sentido tiene? Papá se ha ido. Estar de pie junto a una tumba escuchando a un cura no va a cambiar eso. Su voz tenía ese tono displicente que yo había aprendido a reconocer con los años, el que decía que mis sentimientos eran obstáculos inconvenientes para su lógica. Me quedé allí, sosteniendo el teléfono con una mano y alisando las arrugas de la manga de Eduardo con la otra, intentando procesar lo que estaba oyendo. Roberto, es el funeral de tu padre. La gente esperará. La gente puede esperar lo que quiera, me interrumpió. Sofía tiene su club de lectura hoy y yo tengo ese torneo de golf del que te hablé. La inscripción costó 300 euros, mamá. No puedo tirar ese dinero. 300 euros. Eso es lo que la vida de mi marido valía para su hijo, menos que una partida de golf. El funeral fue precioso. A pesar de la ausencia de Roberto, los compañeros de la armada de Eduardo formaron una guardia de honor, y la iglesia estaba llena de vecinos, compañeros de trabajo y amigos que entendían que estar presente importa. Pero yo solo podía ver el banco vacío donde debería haber estado sentado mi hijo. En la recepción posterior, la gente no paraba de preguntar dónde estaba Roberto. Debo haber dicho 20 mentiras diferentes. Llega en un vuelo más tarde. O tuvo una emergencia en el trabajo. Cada mentira era como tragar cristales, pero la verdad era demasiado humillante para decirla en voz alta. Eso fue hace 3 semanas. Esta mañana, todo cambió cuando recibí una carta certificada del abogado de Eduardo, revelando un secreto que mi marido había guardado durante décadas. Y ahora, mientras veo el BMW de Roberto entrar en mi camino de entrada por primera vez desde Navidad, no puedo evitar sonreír. No tiene ni idea de lo que se le viene encima. Roberto llamó a mi puerta exactamente a las 10:30, lo que me indicó que no era una visita social. Las visitas sociales no requieren cita, y desde luego no ocurren en una mañana de diario cuando la gente normal está trabajando. «Hola, mamá». Entró sin esperar invitación. Sofía le seguía, como siempre. Agarraba su bolso de diseño con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos y evitaba mi mirada. Remordimientos, tal vez. «¡Qué sorpresa!», dije, aunque en realidad no lo era. Las noticias vuelan en los pueblos pequeños y esperaba esta visita desde que el abogado de Eduardo mencionó ayer que había estado recibiendo llamadas. Roberto se acomodó en el sillón de Eduardo sin que se lo pidieran, mientras Sofía se sentaba nerviosamente en el borde del sofá. Ambos miraron el salón como si estuvieran catalogando todo, lo cual probablemente no estaba lejos de la verdad. «Bueno», empezó Roberto carraspeando, «me ha dicho Tomás Esteban que el abogado de papá ha estado intentando localizarme por unos papeles». Tomás Esteban, por supuesto, el viejo compañero de pesca de Eduardo, que no sabe guardar un secreto ni aunque le fuera la vida en ello. Le había pedido específicamente al señor Herrero que fuera discreto, pero al parecer era mucho pedir en un pueblo de 8,000 habitantes. «¿Ah, sí?». Cogí mi taza de café y di un sorbo lento, dejándole que se retorciera un poco. «¿Qué tipo de papeles?». Sofía se movió incómoda. «Señora Millán, hemos oído que podría haber algunos activos que liquidar de la herencia de Eduardo». Activos, no las pertenencias del abuelo o la herencia familiar. Activos, como si Eduardo no fuera más que una transacción comercial a liquidar. «Bueno», dije con cuidado. «Tu padre sí dejó algunas cosas, pero supuse que no estabais interesados en nada relacionado con él, considerando que no os molestasteis en asistir a su funeral».
La mandíbula de Roberto se tensó. Mamá, ya hemos hablado de esto. Sofía tenía compromisos y yo tenía ese torneo. No es como si papá hubiera sabido si estábamos allí o no. La crueldad casual de esa frase me golpeó como una bofetada. 42 años de matrimonio, y esto es lo que mi hijo pensaba de la muerte de su padre. Una molestia que había que despachar. Tienes razón, dije en voz baja. Tu padre no lo habría sabido. Pero yo sí. Y también todos los que estuvieron allí para honrar la vida de un buen hombre. Sofía intervino, con la voz artificialmente dulce. Lamentamos si nuestra ausencia te molestó, Dolores, pero estamos aquí ahora y queremos ayudar con lo que sea que haya que hacer. Ayudar. Otra elección de palabra interesante. Querrían ayudarse a sí mismos más bien. Roberto se inclinó hacia adelante en la silla, intentando parecer serio. La cosa es, mamá, que Tomás mencionó algo sobre un fideicomiso y algunas propiedades de las que papá nunca nos habló. Ahí estaba. La verdadera razón de esta visita repentina. No la preocupación por mí, ni el duelo tardío por Eduardo, sino el dinero. Siempre el dinero, con estos dos. Dejé mi taza de café y miré a mi hijo. Le miré de verdad. ¿Cuándo se había convertido en este extraño sentado en la silla de su padre? ¿Cuándo se le habían vuelto los ojos tan fríos, tan calculadores? Tu padre se guardaba muchas cosas para sí mismo, dije finalmente. Algunas de ellas podrían sorprenderte. El silencio se alargó entre nosotros, pesado con preguntas no formuladas. Roberto y Sofía intercambiaron miradas, y casi podía ver los símbolos del euro bailando en sus cabezas. Quizá, continué, levantándome y alisándome la falda, deberíamos hablar de esto en un momento más apropiado. Por ejemplo, cuando no estéis tratando esto como una reunión de negocios. A Roberto se le cayó la careta por un momento. Mamá, vamos, no seas dramática, solo queremos entender qué dejó papá. Dramática. Así llamaba a mi duelo, a mi decepción, a mi dolor por haber sido abandonada en el día más difícil de mi vida. Creo que deberíais iros ahora, dije, con la voz firme a pesar de la rabia que crecía en mi pecho. Cuando estéis listos para tener una conversación real sobre vuestro padre, una que incluya respeto por su memoria, entonces podremos hablar de su legado. Se fueron, pero no sin que antes Sofía me lanzara una mirada que podría agriar la leche. Mientras veía su BMW desaparecer por la calle, saqué la carta que había recibido esa mañana y la leí de nuevo. 23 millones de euros. Eso es lo que Eduardo había acumulado en secreto durante 4 décadas de cuidadosas inversiones. 23 millones de euros que Roberto no tenía ni idea de que existían. Y después de la actuación de hoy, empezaba a pensar que nunca los tendría. El teléfono empezó a sonar a las 7 de la mañana siguiente. Dejé que saltara el contestador mientras me preparaba el desayuno, sabiendo exactamente quién era y qué querían. La voz de Roberto llenó mi cocina cuando finalmente escuché el mensaje. Mamá, soy yo. Mira, quizá ayer fui un poco brusco. Sofía piensa que deberíamos hablar esto tranquilamente. ¿Qué tal cenar el domingo? Cocinamos nosotros. Cocinamos nosotros. Eso era el colmo, considerando que la idea de cocinar de Sofía era calentar cenas congeladas, y Roberto no podía hervir agua sin quemarla. Pero lo que de verdad me sacaba de quicio era la suposición de que yo simplemente accedería porque me habían ofrecido comida. Borré el mensaje y me serví el café. Afuera, la señora Hernández paseaba a su viejo Beagle, la misma ruta que había tomado cada mañana durante los 15 años desde que murió su marido. Me saludó con la mano cuando me vio a través de la ventana, y yo le devolví el saludo, pensando en la lealtad y la constancia, y en todas las cosas que Roberto parecía incapaz de entender. Para el mediodía, había habido 4 llamadas más. No contesté a ninguna. A las 2, Sofía apareció en mi puerta con flores, y lo que estoy segura de que ella pensaba que era una expresión de arrepentimiento. Dolores, espero que no te importe que me pase. Me sentí fatal por lo de ayer. Las flores eran claveles de supermercado, de los baratos que tienen junto a las cajas. Si de verdad se hubiera sentido fatal, se podría haber estirado a comprar unas rosas de la floristería del centro.
pero Sofía siempre había sido práctica con sus gastos, especialmente cuando los sentimientos de otras personas estaban involucrados. Es un detalle, dije, aceptando las flores, pero sin invitarla a entrar. No esperaba visita hoy. Se balanceaba de un pie a otro en mi porche, claramente esperando una invitación que no iba a llegar. Quería disculparme por Roberto. Ya sabes cómo se pone cuando está estresado por el dinero. Interesante. Así que esto iba de problemas de dinero. Eso explicaba el repentino interés en la herencia de Eduardo. ¿Roberto tiene dificultades económicas?, pregunté, manteniendo un tono neutro. Los ojos de Sofía se abrieron un poco, dándose cuenta de que había hablado de más. Oh, no, nada serio. Solo las presiones habituales, ya sabes, la hipoteca, las letras del coche, los préstamos de Sofía de su máster. El máster en Historia del Arte que había costado 60.000 euros y la capacitaba para trabajar en la galería de arte local por 12 euros la hora. Eduardo y yo les habíamos advertido sobre asumir tanta deuda por un título tan poco práctico, pero Sofía había insistido en que era una inversión en su futuro. Ya veo, dije. Bueno, el estrés financiero ciertamente puede hacer que la gente se comporte de maneras que luego podrían lamentar. Asintió con entusiasmo, sin captar la sutil crítica en mis palabras. Exacto. Roberto ha estado trabajando tantas horas últimamente y hemos estado bajo mucha presión. Cuando Tomás mencionó que Eduardo podría haber dejado más de lo que esperábamos, bueno, pareció que quizás las cosas mejoraban. Ahí estaba de nuevo. La suposición de que la muerte de Eduardo iba a resolver sus problemas. Como si perder al hombre que había amado durante 42 años se compensara con cualquier beneficio financiero que pudieran obtener. Sofía, dije en voz baja, ¿alguna vez se te ocurrió que asistir al funeral de Eduardo podría haber sido más importante que cualquier alivio financiero temporal que esperas? Su cara se puso roja. Dolores, nosotros, no fue así. ¿No lo fue? Retrocedí hacia mi puerta. Porque desde donde yo estoy, parece exactamente así. No os molestasteis en honrar la vida de Eduardo cuando no le quedaba nada que daros. Pero ahora que puede haber dinero de por medio, de repente queréis volver a ser parte de la familia. Eso no es justo. Lo que no es justo, interrumpí, es enterrar a tu marido sola porque tu hijo valora más el golf que el duelo. Lo que no es justo es poner excusas a gente que debería haber sabido actuar mejor. Cerré la puerta antes de que pudiera responder. Y luego observé por la ventana cómo se quedaba en mi porche durante 1 minuto entero, probablemente decidiendo si volver a llamar. Finalmente, caminó de vuelta a su coche, agarrando esos patéticos claveles. Mi teléfono sonó de nuevo 1 hora más tarde. Esta vez, era Roberto, y su paciencia se había agotado claramente. Mamá, ¿qué demonios te pasa? Sofía dice que fuiste completamente irrazonable con ella. Estaba intentando disculparse. Tu mujer estaba intentando sacarme información, dije con calma. Hay una diferencia. Mira, entiendo que estés enfadada por lo del funeral, pero no puedes castigarnos para siempre. Somos familia. ¿Familia? La palabra había perdido todo significado viniendo de él. Roberto, déjame preguntarte algo. Si tu padre hubiera muerto sin 1 céntimo, ¿me estarías llamando ahora mismo? El silencio al otro lado de la línea me dijo todo lo que necesitaba saber. Eso pensaba, dije, y colgué. Esa noche me senté en el despacho de Eduardo, leyendo los informes de inversión que su abogado me había dado. 23 millones de euros acumulados a través de décadas de cuidadosas selecciones de acciones e inversiones inmobiliarias. Dinero que podría haber hecho desaparecer los problemas financieros de Roberto y Sofía en un instante. Pero mientras miraba la fotografía de Eduardo en su escritorio, la que nos tomaron en nuestra boda, donde me miraba como si yo fuera el centro de su universo, tomé una decisión que habría enorgullecido a mi marido. Algunas lecciones solo se aprenden a base de golpes. Para el viernes, todo el pueblo hablaba. Lo supe porque Margarita, de la oficina de correos, me llamó para advertirme que Roberto había estado haciendo preguntas sobre las entregas de correo certificado a mi dirección.
Al parecer, intentó camelársela para que le diera información sobre lo que había estado recibiendo, olvidando que Margarita lo conocía desde que usaba pañales y no se dejaba impresionar por su labia. «Ese chico anda tramando algo, Dolores», dijo, su voz crepitando a través del viejo teléfono de mi cocina. Tenía esa mirada en los ojos, la misma que ponía cuando planeaba escaparse de catequesis. Le di las gracias a Margarita y colgué, no del todo sorprendida por el trabajo de detective de Roberto. Cuando había dinero de por medio, mi hijo podía ser notablemente ingenioso. Lo que me sorprendió fue lo poco que entendía sobre la lealtad de un pueblo pequeño. Margarita había sido amiga de Eduardo durante 30 años. Si Roberto pensaba que ella traicionaría mi privacidad para su beneficio, realmente no conocía a la gente que lo había criado. El sábado por la mañana trajo a Sofía de nuevo, esta vez con lo que parecían galletas caseras, pero que olían sospechosamente a las de la sección de pastelería del supermercado. Iba vestida más informal que de costumbre, vaqueros y un suéter en lugar de sus típicos conjuntos de diseño, probablemente intentando parecer cercana y no amenazante. «Te he traído esto», dijo, ofreciéndome el recipiente con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. La receta de la abuela de Roberto. Eso fue particularmente irritante, ya que la abuela de Roberto llevaba muerta 15 años y Sofía nunca había mostrado el más mínimo interés en sus recetas cuando la mujer estaba viva. Pero acepté las galletas amablemente y la invité a tomar un café, curiosa por ver qué nueva estrategia habían ideado. Se sentó a la mesa de mi cocina y miró a su alrededor con lo que supuse que pretendía ser admiración. «Lo tienes todo muy bonito, Dolores. Eduardo estaría contento». «Eso espero», dije, llenando la cafetera. Le encantaba esta casa. «Roberto y yo hablábamos de eso», dijo Sofía con cuidado. «Sobre el trabajo que debe ser para ti mantener una casa tan grande tú sola». «Ya empezamos», pensé. La rutina de la nuera preocupada, con sugerencias útiles sobre mudarse a un sitio más pequeño. «Es manejable», dije, aunque he estado pensando en hacer algunos cambios, quizá actualizar algunas cosas. Sofía se animó notablemente. «Oh, qué emocionante. ¿Estás pensando en reformar? Porque Roberto conoce a un contratista genial que podría hacerte un buen precio». «Por supuesto que sí. Roberto siempre conocía a alguien que podía hacerme un buen precio. Generalmente alguien que le daría un porcentaje por la recomendación». «En realidad», dije, sirviendo café en 2 tazas, «he estado considerando algo más drástico. Quizá vender y mudarme a un lugar más cálido». La taza en la mano de Sofía tembló ligeramente. «¿Vender? Pero Dolores, esta casa ha estado en la familia de Eduardo durante generaciones. Seguro que no querrías dejarla en manos de extraños». «Eduardo me dejó la casa a mí», dije con calma, «lo que significa que puedo hacer lo que crea que es mejor». Claro. Solo quería decir, bueno, Roberto siempre asumió que heredaría este lugar algún día. Tiene tantos recuerdos aquí». ¿Recuerdos? Eso era interesante. Considerando que Roberto había visitado quizás 6 veces en los últimos 5 años y la mitad de ellas fueron en vacaciones, cuando pasó la mayor parte del tiempo quejándose de la cocina anticuada y el wifi poco fiable. «Roberto tendrá que crear sus propios recuerdos en su propia casa», dije. «Esta ahora me pertenece a mí». Sofía dio un sorbo de café, claramente reagrupándose. «¿Sabes, Dolores? He estado pensando en el funeral de Eduardo. Roberto se siente fatal por habérselo perdido. Ha estado hablando de hacer algo especial para honrar la memoria de su padre. Bueno, quizá una misa conmemorativa, algo más personal solo para la familia. Podría ayudar con el proceso de duelo». El proceso de duelo. Como si el dolor fuera algo que se pudiera programar y gestionar, como una cita con el dentista. «Es una idea encantadora», dije, «pero creo que Eduardo fue honrado bastante bien por las personas a las que realmente les importó lo suficiente como para asistir a su funeral». Sofía se inmutó. «Roberto sí se preocupaba, Dolores. Es solo que no maneja bien la muerte. Ya sabes cómo son los hombres con las emociones». «Eduardo era un hombre», señalé, «y manejó la muerte perfectamente cuando falleció su propio padre.
Entendió que algunas obligaciones trascienden la incomodidad personal. La cocina se quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj que Eduardo había traído de Alemania después de su servicio en la Armada. Sofía miraba fijamente su taza de café, como si pudiera proporcionarle mejores argumentos. ¿Hay algo específico que quisieras discutir?, pregunté finalmente. Porque tengo que hacer la compra esta tarde. Levantó la vista y por un momento vi algo casi como desesperación en sus ojos. Dolores, voy a ser sincera contigo. Roberto y yo estamos pasando por dificultades económicas. Hemos tomado algunas malas decisiones, asumido demasiada deuda. Cuando oímos que Eduardo podría haber dejado más de lo que esperábamos, bueno, sentimos que quizás había una luz al final del túnel. Finalmente, la verdad, o al menos parte de ella. Aprecio tu honestidad, dije, pero tengo que preguntar, si Roberto hubiera asistido al funeral de su padre, si hubiera mostrado el más mínimo respeto por la memoria de Eduardo, ¿estarías aquí ahora pidiendo dinero? El rostro de Sofía se descompuso. Probablemente no, susurró. Entonces entiendes por qué esta conversación es tan difícil para mí. Asintió, y las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Lágrimas de verdad esta vez, no las fabricadas que había intentado antes. ¿Qué haría falta?, preguntó, para que lo perdones. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el jardín que Eduardo había pasado años perfeccionando. Esa no es la pregunta correcta, Sofía. La pregunta es, ¿qué haría falta para que Roberto se perdone a sí mismo? Cuando me di la vuelta, se había ido, dejando solo el recipiente de galletas compradas y el persistente olor a desesperación. Esa noche, llamé al abogado de Eduardo y concerté una cita para el lunes por la mañana. Era hora de empezar a poner mi plan en marcha. El despacho de abogados de Herrero, Mitchell y Asociados ocupaba una casa victoriana reconvertida en la calle Mayor, el mismo edificio donde Eduardo y yo habíamos firmado nuestra primera hipoteca hacía 40 años. El propio señor Herrero era la tercera generación de su familia en el pueblo, un hombre que entendía que algunas cosas importaban más que el dinero, aunque ciertamente era hábil manejando ambas. Dolores, dijo, levantándose de detrás de su escritorio de caoba mientras su secretaria me hacía pasar. Siento mucho de nuevo tu pérdida. Eduardo era un buen hombre. Lo era, asentí, sentándome en la silla de cuero frente a él. Por eso quiero asegurarme de que su legado se maneje correctamente. El señor Herrero abrió el grueso expediente que contenía los documentos de la herencia de Eduardo. Debo decir que me sorprendió cuando Eduardo vino a verme por primera vez para establecer la estructura del fideicomiso. La mayoría de la gente no se toma tantas molestias para mantener sus activos en privado. Eduardo siempre fue un planificador, dije. Le preocupaba lo que me pasaría a mí si algo le sucedía a él. Creo que quería asegurarse de que yo tuviera opciones. Bueno, ciertamente te las dio. El señor Herrero sacó una hoja de resumen. Los 23 millones están divididos en varias cuentas de inversión, más las propiedades inmobiliarias en la costa y en la sierra, todo ello en un fideicomiso contigo como única beneficiaria y con total control discrecional. 23 millones. Incluso al oírlo de nuevo, la cifra parecía surrealista. Eduardo había sido tan cuidadoso con el dinero durante nuestro matrimonio, recortando cupones y vigilando cada gasto. No tenía ni idea de que estaba acumulando este tipo de riqueza. Hay algo más, continuó el señor Herrero. Eduardo dejó instrucciones específicas sobre lo que debería ocurrir si Roberto alguna vez impugnaba el testamento o intentaba reclamar derechos de herencia. ¿Qué tipo de instrucciones? Me entregó un sobre sellado con mi nombre escrito en la familiar caligrafía de Eduardo. Me pidió que te diera esto si surgía la situación. Fue muy específico sobre las circunstancias. Abrí el sobre con los dedos temblorosos y desdoblé la única hoja de papel que había dentro. Las palabras de Eduardo, escritas con su cuidada letra, me hicieron llorar. Mi querida Dolores, si estás leyendo esto, significa que nuestro hijo ha revelado su verdadero carácter ante la pérdida. He visto a Roberto convertirse en alguien a quien no reconozco, alguien que valora lo que puede obtener por encima de lo que puede dar. No dejes que te haga sentir culpable por proteger lo que construimos juntos. Te ganaste cada céntimo de este dinero a través de 42 años de amor, compañerismo y sacrificio.
Úsalo sabiamente y no dejes que nadie te diga lo contrario. Con todo mi amor, Eduardo. Me sequé los ojos y miré al señor herrero. ¿Eduardo explicó alguna vez por qué me ocultó este secreto? Dijo que quería que te sorprendieras genuinamente cuando Roberto mostrara sus cartas. Sintió que tu reacción sería más auténtica si no estuvieras preparada para ello. El señor herrero se reclinó en su silla. Creo que estaba poniendo a prueba a Roberto, esperando que su hijo demostrara que se equivocaba. ¿Y si Roberto hubiera asistido al funeral, si hubiera mostrado respeto por la memoria de su padre? Eduardo también dejó provisiones para eso. Hay una carta separada con instrucciones para una distribución más generosa si Roberto demostraba un duelo genuino y apoyo hacia ti. Pero Roberto no había demostrado esas cosas. En su lugar, había elegido el golf y el club de lectura de su mujer por encima del último adiós de su padre. Me gustaría hacer algunos cambios en la estructura del fideicomiso, dije, y quiero concertar una reunión con Roberto. Es hora de que sepa la verdad sobre la herencia de su padre. El señor herrero enarcó una ceja. ¿Toda la verdad? No exactamente. Sonreí pensando en la conversación que estaba a punto de tener con mi hijo. Digamos que quiero compartir la suficiente verdad como para que sea educativa. Pasamos la siguiente hora repasando los detalles de mi plan. Cuando salí del despacho, sentí una mezcla de tristeza y determinación. Eduardo me había dado las herramientas para enseñarle a Roberto una lección importante, pero usarlas significaría aceptar que el hijo que había criado se había ido de verdad, reemplazado por este extraño que valoraba el dinero por encima de la familia. Esa tarde, llamé a Roberto y le invité a él y a Sofía a cenar el domingo por la noche. Creo que es hora de que tengamos una conversación honesta sobre la herencia de tu padre, le dije. Por fin, dijo él, y pude oír el alivio en su voz. Sofía y yo estaremos allí a las 6. En realidad, preferiría hablar contigo a solas primero. Sofía puede unirse a nosotros para el postre. Hubo una pausa. Mamá, no nos guardamos secretos. Lo que sea que me digas, lo voy a compartir con mi mujer. Esa es tu elección, dije. Pero la conversación inicial será entre tú y yo. Esas son mis condiciones. Aceptó, probablemente pensando que podría manejar mejor a una viuda anciana que a dos. Pobre Roberto. No tenía ni idea de en la que se estaba metiendo. Pasé el sábado preparando el plato favorito de Eduardo. Estofado de ternera con verduras, panecillos caseros y tarta de manzana. No porque pensara que Roberto se lo merecía, sino porque quería que la presencia de Eduardo se sintiera durante nuestra conversación. Este era su plan, su último intento de llegar al hijo que tan profundamente le había decepcionado. El domingo por la mañana, me puse el traje azul marino, que Eduardo siempre decía que resaltaba mis ojos, y me puse el collar de perlas que me regaló en nuestro 25º aniversario. Si iba a destruir la relación con mi hijo, quería tener mi mejor aspecto al hacerlo. Exactamente a las 6, Roberto llamó a mi puerta. Estaba solo, como le pedí, y traía una botella de vino que probablemente costaba más de lo que podía permitirse. Otro intento de ablandarme, supuse. Huele de maravilla, dijo, besándome la mejilla con lo que parecía un afecto genuino. Por un momento, casi flaqueé en mi resolución. Este seguía siendo mi hijo, el niño que me traía dientes de león y los llamaba flores. Pero entonces recordé estar sola ante la tumba de Eduardo, y mi determinación regresó. Comamos primero, dije. Podemos hablar de negocios después. La cena fue agradable, casi normal. Roberto elogió la comida y me contó sobre su trabajo, evitando cuidadosamente cualquier mención de dinero o herencia. Se esforzaba tanto por ser el hijo perfecto que casi se me partió el corazón. Después de terminar la tarta de manzana, serví café y finalmente abordé el tema que lo había traído aquí. Tu padre sí dejó más de lo que te dije inicialmente, comencé. Los ojos de Roberto se iluminaron con una emoción que había aprendido a reconocer. La codicia. ¿Cuánto más?, preguntó Roberto, dejando su taza de café con manos que no estaban del todo firmes.
Saqué una carpeta que el señor Herrero me había preparado, que contenía documentos cuidadosamente seleccionados que contaban parte de la historia sin revelar el alcance total de la riqueza de Eduardo. Tu padre había estado invirtiendo durante años sin mi conocimiento, dije, entregándole un extracto que mostraba una de las cuentas más pequeñas. Esto es lo que descubrí cuando me reuní con su abogado. Los ojos de Roberto se abrieron como platos mientras escaneaba los números. 300.000 euros. Para él, probablemente parecía una fortuna. No tenía ni idea de que representaba menos del 2% de lo que Eduardo había dejado en realidad. 300.000 euros. Su voz era apenas un susurro. Papá nunca dijo nada sobre tener este tipo de dinero. Tu padre era un hombre reservado en cuanto a las finanzas, dije. Ni siquiera yo sabía de estas inversiones hasta después de su muerte. Roberto se quedó en silencio un buen rato, probablemente calculando cuánto de ese dinero creía que merecía. Cuando levantó la vista, vi la misma expresión que había visto en su cara de niño cuando quería algo con muchas ganas. Mamá, esto lo cambia todo. Con este dinero podrías contratar ayuda para la casa, tal vez viajar, vivir más cómodamente. Y Sofía y yo, bueno, nos vendría muy bien algo de ayuda con nuestras deudas. Ahí estaba, ni 5 minutos después de enterarse del dinero, y ya estaba planeando cómo gastarlo. En realidad, Roberto, hay algo que debemos discutir sobre eso. Saqué otro documento. Este mostraba la estructura del fideicomiso que el señor Herrero me había explicado. Este dinero no está simplemente en una cuenta bancaria. Tu padre estableció un fideicomiso complejo y hay condiciones para cualquier distribución. A Roberto se le borró la sonrisa. ¿Qué tipo de condiciones? Bueno, para empezar, cualquier heredero potencial debe demostrar lo que Eduardo llamó compromiso familiar y carácter moral. Estaba improvisando, pero me pareció correcto. Fue muy específico sobre lo que eso significaba. ¿Cómo qué? Miré a mi hijo directamente, viendo los ojos de Eduardo en su rostro, pero nada del carácter de Eduardo. Como honrar las obligaciones familiares, mostrar respeto por los miembros de la familia, tanto vivos como fallecidos, poner a la familia por encima de la conveniencia personal. Roberto tuvo la decencia de parecer incómodo. Mamá, si esto es de nuevo por el funeral, es por todo, Roberto. El funeral fue solo el último ejemplo de un patrón que tu padre había estado observando durante años. Saqué la carta de Eduardo y la leí en voz alta, observando cómo cambiaba la cara de Roberto al oír las palabras de su padre. Cuando terminé, el silencio en la cocina era ensordecedor. «¿Entonces qué estás diciendo?», preguntó Roberto finalmente. «¿Que no recibo nada porque me perdí el funeral de papá?» Estoy diciendo que tu padre dejó instrucciones muy claras sobre cómo se debe distribuir este dinero y esas instrucciones tienen en cuenta la clase de persona que el receptor ha demostrado ser. Roberto se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo de la cocina. Esto es ridículo. Soy su hijo. Tengo derechos. Tienes los derechos que tu padre eligió darte, dije con calma, que basándome en tu comportamiento no fueron muchos. ¿Mi comportamiento? Su voz se elevó. ¿Y qué hay de tu comportamiento? Estás usando la muerte de papá para manipularme, para castigarme por cometer un error. ¿Un error? Me levanté también, mi propia ira finalmente rompiendo. Roberto, me abandonaste en el peor día de mi vida. Elegiste el golf por encima del funeral de tu padre. Has aparecido aquí 2 veces en 6 meses, y ambas veces fue porque querías algo. Y ahora tienes la audacia de afirmar que te están tratando injustamente. Soy tu hijo. Entonces compórtate como tal. Las palabras salieron más fuertes de lo que pretendía, resonando en las paredes de la cocina. Compórtate como alguien que merece heredar lo que tu padre pasó 40 años construyendo. Muéstrame al hombre que Eduardo esperaba que te convirtieras en lugar de la decepción en la que te has convertido. Roberto me miró fijamente, con el rostro enrojecido por la ira y algo que podría haber sido vergüenza. ¿Qué quieres de mí? Quiero que demuestres que eres capaz de poner las necesidades de otra persona antes que las tuyas. Quiero que me demuestres que la familia significa más para ti que el dinero.
Quiero que demuestres los valores que tu padre intentó enseñarte. ¿Y si lo hago? Me volví a sentar, sintiendo de repente cada uno de mis 71 años. Entonces veremos lo que permite el fideicomiso de tu padre. Roberto se hundió de nuevo en su silla, su ira desinflándose en algo que parecía casi desesperación. Mamá, necesito este dinero. Estamos en serios problemas financieros. Si no consigo ayuda pronto, podríamos perder la casa. Por un momento, sentí que el viejo instinto maternal se activaba. El deseo de arreglar sus problemas y hacer que todo estuviera bien. Pero entonces recordé las palabras de Eduardo. No dejes que te haga sentir culpable por proteger lo que construimos juntos. Entonces te sugiero que encuentres la forma de ganártelo, dije en voz baja. La puerta principal se abrió y la voz de Sofía gritó: «Hola, ¿estamos listos para el postre?» Apareció en la puerta de la cocina, echó un vistazo a la cara de Roberto e inmediatamente se tensó. ¿Está todo bien? Tu marido acaba de aprender que heredar dinero requiere algo más que simplemente aparecer, dije, levantándome para recoger las tazas de café. Quizá queráis discutir lo que eso podría significar de camino a casa. Se fueron poco después, las preguntas de Sofía siguiéndoles hasta su coche. Observé desde la ventana cómo se sentaban en mi entrada durante casi 10 minutos, Roberto gesticulando salvajemente mientras Sofía escuchaba con creciente alarma. Después de que se marcharan, me senté en el sillón de Eduardo y miré la fotografía de la mesita. La de nosotros bailando en nuestra boda. Éramos tan jóvenes, tan llenos de esperanza por el futuro y la familia que construiríamos juntos. Espero estar haciendo lo correcto, le susurré a su imagen. Espero que esto sea lo que querías. La casa estaba en silencio, excepto por el viejo reloj que hacía tic-tac en el pasillo. Pero de alguna manera sentí la presencia de Eduardo más fuerte que nunca desde el día en que murió. Me había dado las herramientas para enseñarle a Roberto una lección importante, pero la parte más difícil apenas comenzaba. Mañana esperaría para ver si mi hijo era capaz de cambiar o si tendría que aceptar que el niño que había criado se había ido para siempre. En 3 días, Roberto tomaría una decisión que determinaría no solo su herencia, sino el futuro de nuestra relación. Y por primera vez desde la muerte de Eduardo, sentí algo que podría haber sido esperanza. Pasaron 3 días sin una palabra de Roberto. Los pasé organizando los papeles de Eduardo e intentando no sobresaltarme cada vez que sonaba el teléfono. El miércoles por la mañana estaba regando las petunias que Eduardo había plantado cuando vi aparecer el coche de Roberto. Esta vez estaba solo. Tenía un aspecto terrible. Su pelo, normalmente perfecto, estaba revuelto, su ropa arrugada como si hubiera dormido con ella. Cuando llamó a la puerta, no había nada de su habitual arrogancia. «Mamá, ¿podemos hablar?» Lo invité a entrar y le preparé café mientras él se sentaba a la mesa de la cocina, mirándose las manos. El silencio se alargó entre nosotros hasta que finalmente habló. «Sofía me dejó ayer». Me detuve al servir el café. «Siento oír eso». Dijo que no podía soportar la incertidumbre sobre el dinero. Dijo que no se había casado para estar con alguien que podría no heredar nunca nada. Su risa fue amarga. Resulta que en realidad no se casó conmigo por mi arrolladora personalidad. Por primera vez desde el funeral de Eduardo, sentí una genuina simpatía por mi hijo. Eso debe ser muy doloroso. La cosa es, mamá, que perderla me hizo darme cuenta de algo. Cuando la llamé para contarle las condiciones del fideicomiso, lo primero que dijo fue: «¿Cómo vamos a arreglar esto? No, ¿cómo te sientes?» O «Lo siento, esto es difícil». Directamente al modo de resolución de problemas. Me senté frente a él, notando las ojeras bajo sus ojos. ¿Y cómo te hizo sentir eso? Como si quizá hubiera estado viendo todo mal, incluido lo que pasó con el funeral de papá. Ahí estaba, el momento que Eduardo había estado esperando. He estado pensando en ese día, continuó Roberto, sobre por qué realmente no fui. Y la verdad es que no fue por el torneo de golf o el club de lectura de Sofía. Fue porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de tener que afrontar el hecho de que papá se había ido de verdad.
Miedo de tener que ser fuerte para ti cuando sentía que me estaba desmoronando. Era más fácil simplemente no lidiar con ello. Extendí la mano sobre la mesa y toqué la suya. Roberto, el duelo da miedo, pero huir de él no hace que desaparezca. Lo sé ahora, y sé que te fallé cuando más me necesitabas. Su voz se quebró ligeramente. Lo siento mucho, mamá. Siento no haber estado allí para el funeral de papá. Siento no haber estado allí para ti. Siento solo haber aparecido cuando pensé que había dinero de por medio. Estas eran las palabras que había estado esperando oír durante meses, pero necesitaba estar segura de que eran genuinas. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? ¿Fue que Sofía te dejara o fue otra cosa? Roberto se quedó en silencio un buen rato. Ayer fui a la tumba de papá, la primera vez desde que murió. Me senté allí durante 2 horas y me di cuenta de que he estado enfadado con él por morir y dejarme solo para descubrir cómo ser un hombre sin su guía. Pero la verdad es que pasó 40 años intentando enseñarme y yo simplemente no estaba escuchando. Sacó un pequeño objeto de su bolsillo, la brújula de la armada de Eduardo, la que había llevado en 3 despliegues. Encontré esto en mi antigua habitación, arriba. Papá me la dio cuando cumplí 18 años. Dijo que me ayudaría a encontrar mi camino cuando me sintiera perdido. Los dedos de Roberto trazaron la gastada superficie del latón. Creo que he estado perdido durante mucho tiempo. Sentí que se me formaban lágrimas. Este era el hijo que recordaba, el niño reflexivo que había quedado sepultado bajo años de prepotencia y malas decisiones. ¿Qué quieres hacer ahora?, pregunté. Quiero ganarme cualquier herencia que papá pensara que merecía. No porque necesite el dinero, aunque Dios sabe que sí, sino porque quiero demostrar que soy digno de ser su hijo. Esa tarde, fuimos juntos al cementerio. Roberto se arrodilló junto a la lápida de Eduardo y le habló a su padre por primera vez desde el funeral que se había perdido. No pude oír todas las palabras, pero vi los hombros de mi hijo temblar con el dolor que había estado conteniendo durante meses. Cuando llegamos a casa, tomé la decisión que Eduardo había esperado que tomara. Roberto, hay algo más sobre la herencia de tu padre que necesitas saber. Llevé a Roberto al despacho de Eduardo y saqué la cartera financiera completa que el señor Herrero había preparado. Sus ojos se abrieron como platos al ver las cifras reales. No 300.000, sino 23 millones de euros. Esto es lo que tu padre dejó en realidad, dije en voz baja. Roberto miró los documentos en estado de shock. 23 millones, pero dijiste... Dije que había dinero. No dije cuánto. Me senté en la silla del escritorio de Eduardo. Tu padre montó esta elaborada prueba porque quería saber si podías valorar a la familia por encima del dinero. La pequeña cantidad que te mostré fue para ver qué harías cuando pensaras que eso era todo lo que había. Y suspendí la prueba estrepitosamente, dijo Roberto, hundiéndose en la silla frente a mí. La primera vez, sí. Pero Eduardo incluyó una segunda oportunidad. Esperaba que si te enfrentabas a las consecuencias de tus elecciones, podrías encontrar el camino de vuelta al hombre que él te crió para ser. Roberto miró alrededor del despacho, observando las fotografías de nuestra familia, los libros que Eduardo había leído, los barcos en miniatura que había construido con manos pacientes. ¿Qué pasa ahora? Ahora tienes que tomar una decisión, dije. El testamento de tu padre permite varias distribuciones diferentes dependiendo de las circunstancias. Está la herencia completa, si demuestras ser digno. Hay una herencia modesta, si muestras algo de crecimiento pero aún necesitas mejorar. Y no hay nada, si sigues siendo la persona que has sido. ¿Qué tendría que hacer para demostrar que soy digno? Saqué la carta de Eduardo con sus instrucciones específicas. Tu padre fue muy claro al respecto. Quería que pasaras un año demostrando que entiendes los valores que intentó enseñarte. Responsabilidad, servicio a los demás, poner a la familia por encima del beneficio personal. Un año haciendo lo que sea necesario para demostrar que has aprendido de tus errores. Tu padre sugirió varias posibilidades: trabajo voluntario, cuidarme sin esperar recompensa, demostrar que puedes mantener un trabajo y administrar el dinero responsablemente. Roberto se quedó en silencio varios minutos, procesándolo todo.
¿Y si hago estas cosas, si me demuestro a mí mismo, entonces qué? Entonces heredas todo. Los 23 millones completos, las propiedades, todo. Hice una pausa. Pero Roberto, necesitas entender algo. Esto ya no va sobre el dinero. Esto va sobre si puedes convertirte en el hombre que tu padre creía que podías ser. ¿Y si no puedo? ¿Y si estoy demasiado anclado en mis costumbres para cambiar? Sonreí con tristeza. Entonces habrás aprendido algo valioso sobre ti mismo y yo sabré que el dinero de tu padre debe ir a personas que lo usarán para hacer del mundo un lugar mejor. Esa noche, Roberto me ayudó a preparar la cena, algo que no había hecho desde que era un adolescente. Trabajamos en un silencio cómodo, y me encontré recordando al niño que solía subirse a un taburete para ayudarme a remover la masa de las galletas. «Mamá», dijo mientras nos sentábamos a comer, «quiero intentarlo. Quiero hacer lo que sea necesario para ganarme el respeto de papá, aunque sea demasiado tarde para que él lo vea». «No es demasiado tarde», dije con firmeza. «El amor no termina con la muerte, Roberto. Tu padre todavía espera que encuentres tu camino». A la mañana siguiente, Roberto se mudó de nuevo a su habitación de la infancia. Habiendo perdido la casa que él y Sofía nunca pudieron permitirse de todos modos, consiguió un trabajo en la ferretería del pueblo, trabajando por el salario mínimo y aprendiendo lo que significaba ganarse la vida honradamente. No fue fácil. Hubo días en que su orgullo se resentía al recibir órdenes de hombres que lo conocían desde niño. Hubo noches en que llegaba a casa agotado y desanimado, pero lenta, firmemente, empezó a cambiar. Empezó a ser voluntario en el banco de alimentos los fines de semana. Se hizo cargo del trabajo del jardín con el que yo había estado luchando. Me llevaba a las citas con el médico y a hacer la compra, sin pedir nunca dinero para la gasolina ni actuar como si fuera una imposición. Y lo más importante, empezó a hablar de Eduardo no como alguien que le había negado dinero, sino como un padre cuyo amor finalmente estaba aprendiendo a apreciar. 6 meses después de su año de prueba, recibimos una noticia inesperada que pondría a prueba la transformación de Roberto de maneras que ninguno de los dos había previsto. La llamada llegó un martes por la mañana mientras Roberto se preparaba para ir a trabajar. La voz de Sofía al teléfono era diferente, más débil, más vulnerable de lo que nunca la había oído. «Dolores, necesito hablar con vosotros, es importante». Llegó 1 hora más tarde, visiblemente embarazada y claramente con dificultades económicas. Su ropa de diseño había sido reemplazada por conjuntos de tiendas de descuento y parecía que había estado llorando. «Estoy de 4 meses», dijo sin preámbulos. «Y antes de que preguntéis, sí, es el bebé de Roberto». Roberto se sentó pesadamente en la silla de la cocina, con el rostro pálido. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Porque esperaba poder manejar esto sola, pero no puedo pagar la atención prenatal y tengo miedo». Sofía nos miró con ojos desesperados. «Sé que no tengo derecho a pedir ayuda después de cómo os traté a los dos, pero este bebé necesita atención médica». Observé a Roberto con atención, viéndole luchar con emociones contradictorias. El antiguo Roberto habría visto esto como una oportunidad para presionarme a darle dinero. El nuevo Roberto estaba claramente dividido entre su dolor por el abandono de Sofía y su preocupación por su hijo nonato. «¿Qué necesitas?», preguntó en voz baja. «Necesito ayuda con las facturas médicas y necesito saber, ¿hay alguna posibilidad de que podamos volver a intentarlo? Sé que metí la pata, pero tal vez si la situación del dinero se resuelve». Ahí estaba. Incluso en la desesperación, Sofía seguía calculando los ángulos financieros. Roberto me miró y luego a Sofía. «La situación del dinero no se va a resolver pronto. Estoy trabajando en la ferretería por 8,50 € la hora y vivo en mi habitación de la infancia. Si buscas una fuente de ingresos, te equivocas de persona. Pero la herencia de tu madre no es mía», dijo Roberto con firmeza. «Y aunque lo fuera, no la usaría para comprar de nuevo a una esposa que me dejó en el momento en que las cosas se pusieron difíciles». La cara de Sofía se descompuso. «Roberto, por favor, tuve miedo y fui estúpida, pero te quiero. ¿De verdad? ¿O quieres lo que pensabas que yo podía ofrecerte?»
Era una pregunta justa, y la incapacidad de Sofía para responderla de inmediato nos dijo todo lo que necesitábamos saber. «Esto es lo que haré», dijo Roberto tras una larga pausa. «Ayudaré con las facturas médicas porque este bebé también es mi responsabilidad, pero eso es todo. Si quieres más que eso, tendrás que demostrar que eres capaz de quererme cuando no tengo nada que ofrecer más que a mí mismo». Después de que Sofía se fuera, Roberto y yo nos sentamos en la cocina procesando lo que acababa de pasar. «Lo has manejado bien», le dije. «Dolió como el infierno», admitió. Parte de mí quería contarle todo sobre el dinero de papá para recuperarla con la promesa de seguridad financiera. «¿Qué te detuvo?» «La brújula de papá». La sacó de su bolsillo. «La he llevado todos los días, y cada vez que me siento tentado a tomar el camino fácil, recuerdo lo que me enseñó sobre hacer lo correcto, incluso cuando es difícil». En las semanas siguientes, Roberto demostró sus palabras con hechos. Apartó dinero de su pequeño sueldo para las facturas médicas de Sofía, aunque eso significara que no podía permitirse unas botas de trabajo nuevas cuando las viejas se gastaron. Nunca mencionó la herencia mayor, nunca la usó como palanca para intentar recuperarla. Cuando Sofía se dio cuenta de que Roberto realmente no tenía acceso a una riqueza inmediata, dejó de llamar. Los papeles del divorcio llegaron un mes después, junto con una demanda para que Roberto renunciara a sus derechos de paternidad a cambio de que ella no solicitara la pensión alimenticia. Roberto me trajo los papeles, con las manos temblando de ira. «Quiere que abandone a mi hijo de la misma manera que yo abandoné a papá», dijo. «Piensa que si no puede sacar dinero de mí, más vale que me elimine por completo. ¿Qué vas a hacer?» «Voy a luchar por mis derechos como padre. Este bebé se merece algo mejor que un progenitor que ve a los hijos como moneda de cambio». Rompió los papeles. «Aunque nunca reciba un céntimo de la herencia de papá, no dejaré que mi hijo crezca pensando que su padre no lo quería». Esa noche llamé al señor herrero y le dije que preparara los papeles para la herencia completa de Roberto. El año de prueba de Eduardo había terminado efectivamente. Mi hijo se había probado a sí mismo de la manera más importante posible. Había elegido el amor por encima del dinero, la responsabilidad por encima de la conveniencia y el camino correcto, aunque fuera el más difícil. Pero decidí esperar un poco más antes de decírselo. Había una lección más que Eduardo había querido enseñar, y requería que Roberto siguiera creyendo que sus buenas elecciones podrían no ser recompensadas nunca. La lucha de Roberto por sus derechos de paternidad duró 3 meses y le costó cada céntimo que había ahorrado de su trabajo en la ferretería. Pidió dinero prestado a amigos, trabajó horas extras siempre que fue posible, e incluso vendió sus palos de golf, los mismos que había usado en el torneo que le impidió ir al funeral de Eduardo. Me ofrecí a ayudar con los gastos legales varias veces, pero Roberto se negó. «Esta es mi responsabilidad, mamá. Me metí en este lío al casarme con alguien a quien realmente no conocía. Necesito salir de él por mí mismo». La audiencia de custodia estaba programada para un viernes por la mañana en noviembre. Roberto había logrado reunir suficiente dinero para un abogado decente, aunque podía ver que el estrés le estaba pasando factura. Había perdido peso y tenía arrugas de preocupación permanentes alrededor de los ojos. La noche antes de la audiencia, nos sentamos en el despacho de Eduardo, repasando su testimonio una vez más. «¿Y si pierdo?», preguntó Roberto. «¿Y si el juez decide que Sofía tiene razón, que soy demasiado inestable económicamente para ser padre? Entonces apelarás y seguirás luchando hasta que ganes», dije con firmeza. «Porque eso es lo que hacen los padres. Incluso los padres que han cometido tantos errores como yo, especialmente los padres que han aprendido de sus errores». La audiencia fue brutal. El abogado de Sofía pintó a Roberto como un niñato irresponsable que nunca había tenido un trabajo estable y que actualmente vivía con su madre. Mencionaron su ausencia en el funeral de Eduardo como prueba de su mal carácter e incapacidad para manejar la responsabilidad. El abogado de Roberto contraatacó mostrando al juez la documentación del trabajo voluntario de Roberto, su empleo estable durante los últimos 8 meses y referencias de su jefe y compañeros de trabajo. Y lo más importante, Roberto testificó sobre su propia infancia y lo mucho que había significado para él tener un padre implicado.
Señoría, dijo Roberto, con la voz firme a pesar de su nerviosismo. Sé que he cometido errores, sé que no siempre he sido el hombre que mi padre me crió para ser, pero este niño nunca dudará de que es querido y amado. Estaré allí para cada cumpleaños, cada obra de teatro escolar, cada momento difícil. Seré el padre que mi propio padre me enseñó a ser. El juez tardó 2 semanas en tomar su decisión. Durante ese tiempo, Roberto continuó trabajando, continuó siendo voluntario, continuó demostrando cada día que había cambiado genuinamente. La llamada llegó un martes por la tarde. A Roberto se le había concedido la custodia compartida y el niño pasaría el mismo tiempo con ambos padres una vez que tuviera edad para pernoctar. Hasta entonces, tendría derechos de visita supervisada y compartiría todas las decisiones importantes sobre la crianza del niño. Roberto lloró cuando colgó el teléfono. 43 años y no creo que le hubiera visto llorar desde que tenía 8 y se rompió el brazo al caerse del manzano de nuestro patio trasero. Voy a ser padre, dijo, con una mezcla de asombro y terror en su voz. Ya eres padre, le corregí. Ahora vas a tener la oportunidad de demostrarlo. Esa noche, preparé la cena favorita de Roberto y abrí una botella de vino que Eduardo había estado guardando para una ocasión especial. Mientras comíamos, observé a mi hijo hablar de sus planes para la habitación del bebé que montaría en su cuarto de la infancia, de los libros que quería leerle a su hijo, de los valores que esperaba transmitirle. Este era el hombre en el que Eduardo siempre había creído que Roberto podía convertirse. Después de la cena, llevé a Roberto de vuelta al despacho de Eduardo y le entregué un último sobre que había estado guardando en el cajón del escritorio. ¿Qué es esto?, preguntó. La última carta de tu padre, la que escribió para que la leyeras después de que te hubieras demostrado digno de su confianza. Roberto la abrió con manos temblorosas y leyó en silencio. Las lágrimas corrían por su rostro. Cuando terminó, me miró con los ojos de Eduardo, pero finalmente con el carácter de Eduardo brillando a través de ellos. Lo sabía, susurró Roberto. De alguna manera, sabía que convertirme en padre sería lo que finalmente me haría entender lo que había perdido cuando elegí el golf por encima de su funeral. Tu padre te entendía mejor de lo que tú te entendías a ti mismo, dije. También te quería más de lo que nunca le diste crédito. ¿Qué pasa ahora, mamá? Sonreí y saqué los papeles de la herencia que el señor Herrero había preparado hacía meses. Ahora te conviertes en el hombre que tu padre siempre supo que podías ser, y lo haces con 23 millones de euros para ayudarte a hacer del mundo un lugar mejor. 6 meses después, estaba en la guardería que Roberto había creado en lo que solía ser el taller de Eduardo, viendo a mi hijo leer Buenas noches, Luna, a su hija, Emma. Era preciosa, con el pelo oscuro y los ojos de Roberto, que parecían contener la promesa de toda la sabiduría que había adquirido de un padre que había aprendido por las malas a ser un buen hombre. El dinero había cambiado nuestras vidas, pero no de la manera que yo esperaba. Roberto había dejado su trabajo en la ferretería, pero solo después de avisar con 2 semanas de antelación y formar a su sustituto. Había comprado una casa modesta a 3 manzanas de la mía, lo suficientemente cerca como para que yo pudiera ayudar con Emma, pero lo suficientemente lejos como para que él pudiera establecer su independencia. La mayor parte de la herencia se había destinado a una fundación que Eduardo había esbozado en sus cartas finales, una centrada en ayudar a las familias con dificultades a permanecer juntas y en apoyar a los padres solteros que trabajaban para mejorar sus vidas. Roberto la gestionaba con la misma atención al detalle que había aprendido observando a Eduardo y con la misma humildad que había ganado en su año de trabajo con salario mínimo. «Está dormida», susurró Roberto, colocando con cuidado a Emma en su cuna. «Es increíble cómo alguien tan pequeño puede cambiar por completo tu perspectiva de todo. Eso es lo que hacen los niños», dije, alisando la mantita del bebé. «Te muestran lo que realmente importa». Volvimos a la cocina, donde Roberto preparó café y yo admiré las fotos familiares que cubrían su nevera. Fotos de Emma, fotos de los 3 juntos y en el lugar de honor, la última foto que se tomó de Eduardo en la graduación de Roberto de las clases de paternidad que él había insistido en tomar. «¿Crees que papá estaría orgulloso?»,
preguntó Roberto, sentándose en la silla frente a mí. Creo que ha estado orgulloso de ti todos los días desde que elegiste luchar por tu hija en lugar de tomar el camino fácil, dije. Pero creo que estaría especialmente orgulloso de verte usar su dinero para ayudar a otras familias a permanecer juntas. A veces desearía poder darle las gracias por la prueba, por el dinero, por creer que podía ser mejor de lo que era. Extendí la mano sobre la mesa y apreté la de Roberto. Puedes agradecérselo siendo para Emma el padre que él fue para ti, enseñándole los valores que él intentó enseñarte, mostrándole que la gente puede cambiar, que los errores no tienen por qué definirnos y que la familia es lo más importante que tendremos jamás. Roberto asintió. Un entendimiento pasó entre nosotros sin palabras. Esa noche, mientras conducía a casa por las calles familiares de nuestro pequeño pueblo, pensé en Eduardo y en el elaborado plan que ideó para salvar a nuestro hijo. Había funcionado, pero no sin un coste. El año de prueba había sido doloroso para todos nosotros, y hubo momentos en que me pregunté si estaba siendo cruel en lugar de cariñosa. Pero al entrar en mi garaje y ver las luces todavía encendidas en la casa de Roberto, al final de la calle, al imaginarle comprobando a Emma una vez más antes de acostarse, supe que Eduardo había tenido razón. Algunas lecciones solo se pueden aprender a través de la experiencia y algunos regalos solo son apreciados por aquellos que han demostrado ser dignos de recibirlos. La fortuna oculta no había sido solo sobre dinero, había sido sobre la fuerza oculta, el carácter oculto y la capacidad oculta para el cambio que existe en todos nosotros. Eduardo se lo había jugado todo a su creencia de que el hijo que había criado todavía estaba allí, enterrado bajo años de prepotencia y malas decisiones. Había ganado esa apuesta, y al hacerlo, nos había dado a todos algo más valioso que 23 millones de euros. Nos había devuelto a nuestra familia. Mientras me acomodaba en el sillón de Eduardo con una taza de té, podría jurar que oí su voz en la brisa de la tarde, llevada a través de la ventana abierta desde el jardín que tanto amaba. Bien hecho, Dolores. Bien hecho. Afuera, las estrellas que Eduardo solía señalarle a Roberto cuando era pequeño brillaban sobre un pueblo donde 3 generaciones de nuestra familia ahora envejecerían juntas, unidas no por el dinero o la obligación, sino por el amor que había estado allí todo el tiempo, esperando pacientemente a que recordáramos su verdadero valor. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz es importante.